Mundo Neurodiverso. Un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico. El espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola a todos, continuamos en esta tercera temporada del podcast Mundo Neurodiverso, en la sección Paso a Paso. En este espacio hablamos de temas que giran en torno a la neurodiversidad, a las condiciones del neurodesarrollo específicamente, como son el espectro autista, los trastornos del lenguaje, déficit de atención e hiperactividad, problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, entre otros. Yo soy Laura Ríos, soy codirectora en Centro ATSAN, soy socia fundadora también. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para muchas personas es incómodo hablar, no les gusta hablar de este tema o es un tema sensible, difícil y por ello hay que hablarlo más y más y más para que se convierta en algo no tan difícil, que no haya tantos tabús alrededor de él y podamos tener a nuestros niños y niñas seguros, evitando el abuso sexual infantil. Eso es lo que vamos a ver, la prevención del abuso sexual infantil, específicamente en la población neurodivergente. Y para este tema tenemos a una gran invitada, Telma Mendoza. Telma, muchas gracias por estar aquí. Déjame presentarte. Telma es una mamá de una niña de 6 años, es psicóloga apasionada por la educación y el fomento de competencias como conocimientos, habilidades, actitudes y valores en sexualidad humana. Ella es psicóloga, estudió una maestría en sexualidad humana, tiene certificación en disciplina positiva, en formación de competencias docentes en línea y tiene un diplomado internacional de terapia breve y familiar. Y bueno, se dedican a esto. Ya al final nos platicarás un poquito más de cómo fuera de aquí de este podcast tú promueves toda esta información, pero tienes ya experiencia en este tema. Telma, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, a nombre de mi socia y mío, que trabajamos este proyecto que se llama Educarte, pues impartimos, como bien dices, la educación sexual junto con la disciplina positiva. Ya ella platicará otra parte. Sí, sin embargo, enfocado a la sexualidad, pues es importante comentar que va fusionado, ¿no? Creo que ambas áreas son importantes, ¿no? Venimos con una carencia de educación sexual a lo largo de muchas generaciones y ahorita en la actualidad donde las redes sociales están tan accesibles, los chicos a temprana edad tienen acceso a contenidos que no son adecuados para ellos, con mayor razón necesitamos informar. Otra cosa importante es que, bueno, pues el abuso no es nuevo, el abuso ha estado presente desde hace muchos años, ¿no? Y se fomenta precisamente por la falta de educación sexual con nuestros chicos y chicas, ¿no? Sí, como bien dices, es importante que los papás y en general las personas que conviven con los niños que son sus cuidadores den esta información a los chicos de cómo, pues de sexualidad, de cómo prevenir, pero no solamente prevenir un abuso sexual, sino la sexualidad en general, para evitar que sean las redes quienes los estén educando, ¿no? Porque no vamos a obtener los mejores resultados. Entonces, quiero preguntarte primero, ¿a qué nos referimos con abuso sexual infantil? ¿Qué es todo lo que puede llamarse de esta forma? Ok. Primero, yo creo que ese es un elemento principal. Nosotros cuando trabajamos algún curso siempre decimos conceptos básicos, ¿no? Desde el concepto de sexualidad, que también es importante, porque a veces el no entender el concepto nos hace omitir, ¿no? Y nos ha pasado que muchas mamás que toman nuestro curso dicen, hasta que comprenden el concepto, dicen, y es que creo que yo viví abuso sexual en mi infancia y no lo sabía, ¿no? Porque se asume y mucha gente cree que abuso sexual es igual a violación, es decir, un acto violento, agresivo, donde hay una penetración, pero no necesariamente eso es abuso. Claro que la violación forma parte de una conducta de abuso, pero el abuso se da de múltiples formas, ¿no? Pero bueno, vámonos en orden. Abuso sexual se refiere a esta conducta
que en su mayoría puede cometer un adulto hacia un menor o un adolescente, ¿sí? En donde las condiciones de fuerza física, de poder, de habilidades cognitivas hacen que prepare las condiciones para obtener una gratificación para él, ¿sí? Entonces, obviamente, el niño, es importante saber que no puede consentir ninguna actividad. El niño puede tener curiosidad o interés por la sexualidad porque es algo natural o por explorar el cuerpo. Y muchas de las ocasiones, esas son las situaciones que llevan al abusador a asumir que el niño fue el que aceptó o el que provocó a lo mejor esta interacción abusiva. Porque ¿sí? no necesariamente hubo un forcejeo o un rechazo por parte del niño. Sí, lo que pasa que en muchas de las ocasiones no hay violencia. Ese es el punto, ¿no? Porque, por eso te digo, por eso la confusión, porque la violación sí incluye violencia, es un acto forzado y el abuso no necesariamente es forzado, porque se utiliza la manipulación, el chantaje o la coerción para acceder al cuerpo del menor, ¿sí? De tal forma que, bueno, el abuso puede estar, o puede haber diversas manifestaciones en las que se pueda dar, tanto directas como indirectas. Directas las vamos a encontrar donde sí hay un contacto directo al cuerpo del menor, por ejemplo, tocar la área de los genitales, donde sí puede haber penetración, anal, oral o a través del ano. Y, vaginal. También se va a hacer a través de prácticas como el sexo oral, y que todo eso es directo, ¿no? Tocamientos directos, a lo mejor no a genitales, pero sí a la entrepierna, por ejemplo, que puede generar mucha incomodidad. Acciones que a lo mejor no tienen que ver ningún contacto, como el mirar de una forma muy particular a los niños o niñas, proponerles material explícito o proponerles o mostrarles el cuerpo desnudo o cuando se están masturbando o mostrarles algunas escenas. Entonces, hay múltiples formas en las que se va a dar el abuso, pero como es una conducta de la que no se habla, pues los niños nunca están prevenidos. Es más, ni los adultos estamos prevenidos a una situación de abuso, es decir, no nos avisan. Entonces, el hecho de que llegue y nos tome por sorpresa, esa es parte de lo que muchas de las ocasiones busca el abusador, ¿no? Sorprender. Entonces, pues los niños pueden acceder por su curiosidad natural a jugar, etcétera, pero nunca de manera voluntaria, ¿sí? Recordemos que parte del desarrollo sexual, y esto es algo importante que los papás tienen que saber, sea un niño neurotípico o con alguna neurodivergencia, el desarrollo sexual va a ser el mismo. Es decir, no hay variaciones, no porque tenga una condición, el desarrollo va a estar atrasado o no se van a dar ciertas pautas o cierta curiosidad natural de la sexualidad. Se va a dar, sí o sí. A lo mejor se puede retrasar un poco, pero se va a dar. Entonces estas inquietudes de conocer, de explorar su cuerpo van a estar presentes. Por ejemplo, la masturbación, que es, o no masturbación, la autoexploración en el caso de los niños, que es una conducta natural que puede surgir a partir de los 2 años y medio, cuando no informamos a los chicos y no establecemos límites claros. Obviamente los exponemos, porque, por ejemplo, yo puedo dejar a mi hijo al cuidado de a lo mejor 5 o 6 cuidadores distintos, y el chico puede presentar esta conducta, y cada cuidador va a etiquetar esta conducta de una forma diferente, ¿sí? Y bajo estas situaciones también, si alguno de estos cuidadores no conoce la sexualidad y hace un uso inadecuado de su sexualidad y se aprovecha de las condiciones de estos chicos, obviamente lo va a ver como una posibilidad muy accesible, ¿no? Que es uno de los mayores riesgos, ¿no? Porque los chicos con algún tema de neurodesarrollo tienen más riesgos que los chicos neurotípicos. Si bien el riesgo es alto, porque las cifras mundiales establecen que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 5 niños puede ser abusados.
cuando se trata de chicos, por ejemplo, autistas o con alguna otra condición, el riesgo puede aumentar 3 o 4 veces más, Ok. dependiendo Es muy alto. los recursos, las habilidades, ¿no? Entonces, si consideramos que de entrada los papás asumen esta idea de que los chicos son unos angelitos y que no hay por qué darles esta información y estos en general, con estos chicos mucho más, que no se pueden defender, que a lo mejor tienen retos en el tema del lenguaje, pues lo hace más complicado, ¿no? Y obviamente también lo hace más atractivo para un abusador, ¿no? Porque sabe que nunca será delatado. Ujú. Sí, son más vulnerables están más expuestos, ¿no? A esta situación. ¿Hay cifras eh, mexicanas? O sea, ¿tenemos alguna investigación o hay que nos puedan dar cierto norte de la incidencia? Sobre todo en la población neurodivergente. Fíjate que no hay mucho, y esto es general, pues, creo que cada vez se está abonando más en conocer cifras. Sin embargo, pues, es un tema que asusta y también es un tema que poco se denuncia. Ajá. Entonces, como es uno de los delitos con mayor impunidad porque no hay denuncias, a veces la denuncia llega, a través del personal médico, porque a lo mejor llevan al niño o a la niña porque presenta muchas, dificultades o temas de infecciones, de manera recurrente, y es por lo que se dan cuenta la situación que está viviendo. Pero recordemos que no todos los abusos son, directos o implican una penetración. Sí, Exactamente. obviamente eso sí puede ser como mucho más invasivo para los chicos, pero no siempre es así. Sí, no siempre es tan fácil identificarlo físicamente que aquí hubo algo, ¿no? O Ujú. sea, y más si un chico como dices tú, no comunica, uno, no comunica, y dos, no tiene el concepto de que eso es un abuso, entonces, pues no lo comunica, no se da a conocer, ¿no? Y muchas familias, como dices, lo callan por diferentes razones, hay múltiples razones, pero no dan ese paso a hablarlo y por eso estamos aquí, ¿no? Para que no nos callemos, lo entendamos y disminuir estas estadísticas, porque entiendo que México es uno de los países que tiene de los más altos índices, ¿no? En nuestros niños. Sí, y lamentablemente, como en muchas cosas negativas, encabezamos la lista, ¿no? Con los primeros lugares. Y sí es importante, pues, desde los papás, ¿no? Cuando nosotros iniciamos este proyecto, porque surge precisamente por una petición para trabajar este tema del abuso, pues decimos, es que la situación de abuso no es nada más recibir una plática y listo, ¿no? O sea, y como lo vemos en redes sociales, ay, los 5 básicos para prevenir a tus hijos del abuso sexual, que nadie toque sus partes, que la realidad es que es un trabajo más profundo, es decir, es parte de una educación continua de todos los días estar informando Ujú. para que conozcan su cuerpo, para que aprendan a comunicar, para que podamos tener esta conexión papás e hijos, ¿no? Ujú. Que eso es un tema clave en el trabajo de la prevención, que haya esa conexión en donde yo, papá, sea sensible, observe, porque la observación de papá, sobre todo en casos con chicos, con algún reto, la la detección es gracias a los papás, Ujú. porque los chicos, a lo mejor, al no tener, muchos recursos o muchas herramientas para la comunicación o para explicar, a través de la observación es, la que ha hecho posible la detección de casos. Ujú. Y obviamente implica el que los papás tengamos ese tiempo, nos eduquemos, nos preparemos, trabajemos con nuestras propias actitudes en la sexualidad, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, para poder ser un padre de familia que va a educar a su hijo en la sexualidad, para poder prevenir un abuso, primero o sea, como papá tengo yo que trabajar con mi sexualidad, ¿no? Con mis propios tabús, con mis propios miedos. Si es que yo sufrí algo, si es que yo sufrí algún tipo de abuso, primero el papá tiene que trabajar y entender cómo vive, ¿no? Su propia sexualidad para después, entonces, llevarlo con su hijo, ¿cierto? Ujú. O sea, primero somos nosotros. ¿Qué es en ese trabajo que tú has hecho, con con qué barreras te has topado? O sea, porque es algo que
prefiero tomar o leer o informarme o escuchar un podcast sobre desarrollo del lenguaje o sobre inclusión educativa o otras, y ya el de sexualidad luego lo veo, lo leo y me meto al taller. ¿Por qué? ¿Las barreras a las que te has enfrentado con los papás? Fíjate, nosotros regularmente cuando de recién que iniciamos les preguntamos, ¿a qué edad creen que es importante empezar a educar a sus hijos en educación sexual? Y muchos, no, pues por ahí de los 10, 12 años que empiezan los cambios físicos, ¿no? Hasta entonces es como la edad que mucha gente todavía en la actualidad cree que se debe iniciar la educación sexual cuando se presentan los cambios de la pubertad. Y que es la edad en la que a lo mejor a muchos nos educaron, ¿no? Y que anteriormente, pues prácticamente la educación los papás lo dejan en la escuela. Sí, lo que te iba a decir, y que yo en lo personal me tocó entrar en estos temas en la escuela, ¿no? En mi casa. Y ya después ibas a casa de, oye mamá, me dijeron esto, oye papá, y con mucha vergüenza es de, sí hija, es esto y esto y esto, ¿no? Pero fue conscientemente, los padres muchas veces hacen eso, ya que le digan, un padre de familia justo hace unos meses me dijo, yo me voy a esperar hasta que la escuela lo toque el tema. Ujú. Y ya que lo toque, vemos, ¿no? Ese fue su comentario. Y fíjate, a veces hay papás que se esperan a que la escuela lo tome y hay escuelas que están confiados en que papá los tiene que tocar, ¿sí? Y que a veces cuando ya surge una situación en la escuela, porque es donde surge, porque conviven ahí con otros chicos, mandan a llamar al papá y bueno, pues ahí se avienta la bolita, ¿no? Luego los mandan a terapia o con el psicólogo, pero el punto es de que de repente no queda claro para muchos papás quién se debe de encargar de la educación sexual, ¿no? Y ojo, la educación sexual no es solamente de contenidos. Sí, la escuela tiene a lo mejor responsabilidad y en los libros hay mucha información como parte de la currícula que se tiene que dar, pero la información básica y mucha la dan los papás. Incluso nosotros siempre les decimos, la sexualidad es más pública que privada. Por años nos han hecho creer que la sexualidad es un tema muy privado, que debe de ser como muy íntimo, pero la realidad es que aprendemos de sexualidad en nuestra vida cotidiana, a través de todo lo que vemos, ¿no? Y si consideramos esto, bueno, como papás es nuestra responsabilidad, porque desde que nace nuestro hijo ya estamos educándolo. A lo mejor no le damos conceptos o contenidos tal como lo haría una escuela, pero sí con nuestras actitudes, con la forma de pensar, Ajá. por ejemplo. Para aterrizarlo un poquito, y lo acabas de mencionar, desde que nace nuestro hijo o nuestra hija, tenemos que ir empezando a educarlo en estos temas, así como empezamos a educarlo en todo lo demás y que aprenda a comer solo y que aprenda a ir al baño y etcétera. También es esto desde pequeñitos. ¿Cómo lo pueden hacer los papás para que tengan una idea? Porque muchos, el concepto que tienen es eso que me acabas de mencionar, lo que enseñan en sexto de primaria en la escuela, que si las partes del cuerpo y cómo funciona el sistema reproductor y bla, bla, pero platícanos para que los papás digan, esto también es educar en sexualidad. Fíjate, la educación sexual debe de ir a la par de las etapas del desarrollo, indiscutiblemente. No vamos a dar más información de los chicos de la que necesita, ¿sí? Y los chicos van marcando la pauta, porque su curiosidad natural es es la mejor oportunidad que tenemos nosotros los papás para educar y aclarar sus dudas, ¿sí? Bueno, Yo creo que a todos nos ha tocado vivir o convivir con un bebé, ¿no? Seamos o no papás, ¿no? Y por ejemplo, desde el cambio de pañal, cuando es muy pequeño, ¿no? Pues recordemos que el área genital tiene terminales muy sensibles, las más sensibles del cuerpo, en el glande, en el pene y el clítoris. Entonces, los chicos, pues desde siempre, desde que nacen con esas terminaciones mucho más sensibles. Entonces, es un área íntima y privada en la cual los adultos somos los responsables, sobre todo cuando no tienen esta autonomía para limpiar, para hacer el aseo. Entonces, empezar desde avisar, es decir, anticiparles voy a hacerte tu cambio de pañal, voy a tocar, voy a limpiar, etcétera, porque es una forma en la que yo voy a mostrar respeto para el cuerpo del otro. Porque muchas de las ocasiones los papás pueden hacerlo en automático, ¿no?
y agarran, limpian, suben, bajan, voltean, etcétera, sin reconocer que estoy trabajando y estoy haciendo un contacto con el cuerpo del otro. Entonces los chicos en automático aprenden pues Ujú. que es como un objeto, ¿no? Ujú. Y en este caso, imaginemos a las personas que tienen algún tema, alguna discapacidad, por ejemplo, motriz, que no lo pueden hacer y que no lo podrán hacer más que con ayuda de un adulto. Cuando se crece con esta imagen donde mi cuerpo no me pertenece y que es como un objeto, que cualquier persona que esté ahí, que esté a cargo, es la que va a tener contacto con esa área que es tan privada y que tiene que ver con, con mucha, con mucha vergüenza, porque esa es parte también con lo que nos educan. Mm. Pues imagínense el concepto que va aprendiendo a tener ese chico o esa persona sobre la sexualidad. Ok. Cero privacidad, porque pasa con muchos chicos, ¿no? Que no tienen privacidad, que los papás pueden cambiarlos en cualquier lugar donde esté cualquier persona. Entonces, también eso es parte importante de lo que tengo que educar y mostrar respeto, ¿no? Desde el respeto que yo le muestro a esa personita pequeña y conforme va creciendo, de manera directa, así como también el cuidado que voy a tener, ¿no? Porque luego de repente a lo mejor los llevo a clases de natación, ahí mismo los encuero, ¿no? No me importa, los vea quien los vea, porque asumo que no tienen sexualidad y que no van a despertar el deseo sexual de alguien más. Y con esto estoy dando mensajes claros de que, pues, Ujú. así de fácil está mi hijo, así de fácil y accesible, ¿no? Porque no puede, porque no hay una educación, no tiene interiorizado el concepto de privacidad, en donde yo ni siquiera lo respeto como papá, Ok. ¿no? Entonces, mucho de lo que podemos hacer es precisamente nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Conforme va creciendo y dependiendo de las habilidades que tenga, pues fomentar la autonomía, ¿sí? En la medida que los chicos vayan desarrollando esta habilidad para poder ir a hacer funciones al baño solitos y que puedan limpiarse solos, a lo mejor en un principio necesitarán apoyo, pero en la medida que yo les vaya dando la pauta para que se aprendan a hacerlo, pues no van a depender de un adulto que les ayude. Porque recordemos que no siempre vamos a estar nosotros los papás. Así es. Y hay ocasiones en que, bueno, los dejamos con el adulto que esté. Y de repente yo me he topado con papás que ni siquiera cuestionen eso. Por ejemplo, nosotros decimos como en cursos de verano, Ujú. preguntas cómo es el tema del acompañamiento al baño, sobre todo cuando son más pequeños, Sí. o cómo es, o simplemente cuando ingresan a la escuela, ¿no? Porque es un tema que no nos preocupamos. A lo mejor se me hace más fácil a mi adulto ir y limpiarlo que ayudarle. Ujú. Porque claro, me va a tomar más tiempo ayudarle a que sea, independiente en ese tema, pero, ay no, qué flojera, me tardo menos, Y es ¿sí? otra razón para trabajar esto de la sobreprotección o esto que tú dices, luego se lo enseño, ¿no? Por la practicidad de que ahorita no, ya será después. Es ahí como, ojo, desde ya empieza a enseñar esta autonomía a tu hijo, a darle las menos ayudas posibles porque vas a prevenir también esta cuestión. Claro. Por ejemplo, el tema de que se empiecen a bañar solos, Ujú. porque, ay no, pues yo lo baño porque luego no se baña bien. Pero el punto es que si nosotros, no confiamos en que puede desarrollar habilidades y asumimos que si no lo hago yo, él no lo sabe hacer, pues, ¿cómo lo va a saber hacer? Necesitamos también enseñarle, modelarle cómo tiene que hacer el aseo él solo de sus genitales. Y yo les digo, es muy posible que a lo mejor no lo haga como lo haría yo a la primera, pero en la medida que yo lo motive y lo siga haciendo, lo va a desarrollar, porque si no lo hago yo ahorita, va a llegar un momento en el que yo como papá también ya esté agotado y ya no quiera hacerlo. Y cuando le quiero dejar la responsabilidad a los chicos a los 10, 12 años, pues ya me agoté demasiado por muchos años, siendo que lo pude haber enseñado Ujú. mucho antes y con esto también ayudado a ejercer la prevención y motivarlo a desarrollar más habilidades. Entonces, este tema de la sobreprotección es una de las cosas que más dañan y más propician también el abuso sexual, ¿no? Porque no queremos o no creemos que pueda hacer cosas mi hijo. Y como no puede hacer,
lo hago todo yo. Y lo que no lo hago, bueno, pues lo dejo a los cuidadores sin saber, y sin darle herramientas a mis hijos, ¿no? Es más vulnerable, no le das esas herramientas. Telma, estoy pensando ahorita también si pueda ser, por ejemplo, el que igual un chico con autismo, con alguna discapacidad, en una familia, ¿no? Este tema que tú mencionas es que son como angelitos, no tienen esta conciencia, no se dan cuenta, no lo comprenden. Y entonces están en un entorno en donde los demás no se cuidan o no tienen ese respeto con su cuerpo frente a él, ¿no? Es que yo me cambio de ropa enfrente de él, es que, eh, no sé, conductas que no son adecuadas para que un niño vea, ¿no? En torno a la sexualidad dentro de una familia, pero que se toma como no pasa nada porque no lo entiende, no se da cuenta, ¿no? Pues claro que no sé si esto también sea importante. Sí es importante porque, por ejemplo, de repente las películas. Podemos ver programas de televisión y bueno, ya en la mayoría hay muchas escenas eróticas que no son adecuadas a los chicos y que están en cualquier horario y que de repente asumimos, ay no, aquí está el niño jugando, distraído. No se venta. No, pero recordemos que escucha, recordemos que él puede ver y puede no saber interpretar, porque eso es lo que pasa, los chicos no saben y al no tener otros referentes, van a interpretar a su modo toda la información que vean. Otra cosa que también pasa, que de repente los papás pueden no ser cuidadosos y tener actividad sexual con el niño a un lado. ¿No? Sobre todo ahorita que se ha fomentado mucho el colecho, etcétera, que es una buena práctica. Sin embargo, cuando como adultos no cuidamos estas interacciones que requerimos como pareja, pues también nos exponemos. No podemos, es que yo inicié la práctica, pero estaba dormidito. No, es que la realidad no podemos asumir que está dormido. Tenemos que buscar un espacio, para nuestra actividad como adultos donde no está el pequeño, porque no sabemos si se despierta, si en verdad está dormido, si los sonidos lo pueden despertar. Y algo importante, recordemos que cuando se tiene una práctica, el acto coital, la expresión en los adultos es de dolor, aunque no haya dolor, ¿sí? Pero entonces el niño obviamente no lo va a entender y puede tomarlo como una agresión, por ejemplo, de uno al otro, ¿no? Es información que no sabe digerir, vamos a ver, no está entendiendo y va a quedar muy confuso, ¿no? Se va a expresar de una forma confusa. Ok. Y el punto es que, por ejemplo, cuando los chicos están expuestos a estos contenidos, ya sea en televisión, etcétera, pueden generar como inquietud por conocer. Y dado que no hay o no se habla de ese tema, que a lo mejor es muy callado, pues ¿qué hacen? En la medida que crecen, que tienen acceso a medios tecnológicos, lo buscan, ¿sí? Porque a veces, es más, entre los mismos pares, ¿no? Son los que uno ubica un video que no sabe cómo manejar y en lugar de comentarlo con el papá, baila, socializa con todos los demás, ¿no? Y ya se volvió un tema y a cada chico le va a impactar de manera diferente lo que ve. Y van a acabar todos bien confundidos en lugar de tener respuestas, ¿no? Eso va a generar ahí un problema. Y que, por ejemplo, en este caso, esa situación donde un chico que a lo mejor puede ser de la misma edad o 2, 3 años mayor que un niño, socializa este tipo de materiales, también se puede considerar como una conducta abusiva. Ojo, aquí no podemos decir que el menor es un abusador, es una conducta abusiva, pero el punto es que él la replica porque a lo mejor alguien le brindó el material. Sí. Y ahí podría recaer el problema al adulto que no está supervisando de qué es lo que está viendo tu hijo o por qué tiene acceso a esto, ¿no? Sí, entonces la realidad es que los riesgos están en todas partes, como tú dices, en la misma familia, ¿no? El creer que los abusadores son esas personas que andan en la calle, en el coche, con los pantalones abajo, con la gabardina que hemos visto muchas veces, pues es nada más una falsa creencia, porque la realidad y las estadísticas mencionan que el 75% de los abusos está en la familia. Papá, mamá, tíos, abuelos, primos, ¿sí? Y lo digo en masculino porque lamentablemente la mayoría son varones, pero también hay mujeres abusivas, ¿sí? También eso es importante comentarlo. El 20% que le sigue está en las personas cercanas a los chicos.
el profesor, el coach, el de la terapia, el vecino, el de la tiendita, el amigo de la familia, el compadre, es decir, gente que está cercana al chico. Que tiene acceso. Entonces, aquí llevamos el 95%. Y, perdón que te interrumpa, son personas en las que el chico se supone que puede confiar. Claro. Y son adultos que previamente ya se ganaron a lo mejor la confianza de los papás. Y que en muchas ocasiones esto les vale a los abusadores para decir, no te van a creer. Claro. Híjole, por eso también es muy difícil hablar de este tema, porque es difícil creer que alguien tan cercano y que debería ser todo lo contrario, una persona de seguridad, una persona amorosa, una persona pues que cuida la integridad del niño, pues en algunas ocasiones es lo contrario, ¿no? Es el agresor. También por eso es un tema difícil. Vamos a dejar aquí este primer episodio, Telma. Muchas gracias por toda esta información. En el segundo episodio vamos a terminar de concretar estas pues acciones que los papás pueden hacer para prevenir desde el día 1 del niño. Y también vamos a estar hablando cómo puedo darme cuenta si es que ya sucedió, ¿no? Y qué puedo hacer. Telma, muchísimas gracias. Y bueno, si quieren escuchar este episodio completo, lo pueden ver en YouTube y en Spotify. Y síganos en nuestras redes, que son TikTok, Instagram y Facebook. Nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta pronto. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.